Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar a hablar hoy de hacer un resumen de todo lo que pasó este año en el sistema de aranceles, desde un comienzo movido con una nueva resolución hasta este último comunicado 150, nuevito ahora, donde se produjo el último aumento de aranceles. Y vamos a ver o tratar de planificar cómo esperemos que termine el año. Un año atípico en lo que tiene que ver con aranceles, mucho movimiento y bueno, la idea de este trabajo que yo traje, la asociación lo mandó a ustedes, los que son socios, pero la idea era explicar también, ahí tiene un agregado, de lo importante no es sobre todo el cálculo, más allá de que alguno quizás venga y quiera calcular cómo son sus aranceles, sino tratar de entender desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Creo que ese es el motivo de esta charla o debate. Vamos a hacer un breve resumen de cómo arrancamos. Si ustedes recuerdan, a principio de año, en febrero, tuvimos la aparición de la resolución 34/17, que es una resolución de un trabajo prolongado de la Comisión de Aranceles, donde modificaba la resolución 846 del año 2004. La 846, después de la 846, en el año 2004, hubo la aparición de Guillermo Moreno, donde empezamos a trabajar a través de los mayores costos laborales, y se calculaba de otra manera los aranceles de cada una de las instituciones, y ahí es donde se hizo una dispersión. Es decir, antes, si ustedes recuerdan, los más viejitos, con el sistema de bandas, que ahí sí había bandas, todos los colegios del 100 estaban con un tope máximo, un tope mínimo, estaban dentro de ese rango. A partir de Guillermo Moreno, a partir del 2005-2006, empezó el sistema de mayores costos laborales, y ese sistema lo que hizo fue que cada uno tenía una cuota distinta. Dos colegios del 80% podían tener una cuota de 1000 y de 2000. Entonces ya no éramos más colegios del 80 los dos, por más que seguíamos siendo del 80. Lo que se buscó con esta resolución fue juntar a todos de vuelta con un sistema novedoso, que es un sistema no de bandas, sino un sistema de topes, que no es lo mismo. Es decir, no hay un máximo, no hay un mínimo como en la 846, sino lo que hay son máximos. En las charlas de principio de año, hay gente de Bahía acá, fuimos a Bahía por marzo o por abril, después fuimos, bueno, por todo el conurbano, Luján también. Estuvimos explicando cómo iba a ser el proceso de adecuación de esa resolución 34. Había un proceso, esta resolución 34 tendría que haber salido en octubre o en noviembre del año pasado, antes de presentar el F1. Bueno, se demoró, y lo que se había pactado era, con el próximo aumento de sueldos, si hubiera sido un año normal, que sería en abril, cuando se pactaban las paritarias, ahí hacíamos el proceso de adecuación. Bueno, se demoró, como ustedes vieron, hasta julio, y es imposible realmente en este momento del año hacer un proceso de adecuación, el proceso de adecuación que estipula los anexos. Por lo tanto, y esta es una novedad, lo que está hablado y que falta seguir hablando, porque la Comisión de Aranceles va a seguir trabajando hasta fin de año, es ver en qué momento utilizamos ese proceso de adecuación de sus cuotas. ¿Qué es el proceso de adecuación? Para el que no sabe o está enterado, son colegios, ustedes, cuando salió la resolución 34 en el anexo 1, vamos a suponer un colegio del 80%, si ustedes estaban en el inicial, tenían un tope de 835 pesos cuando arrancaba el año. Y ustedes tenían un curricular que puede ser 500, 600, 800, 2000. Eso implicaría si ustedes estaban por debajo del tope o por encima del tope.
y ese por debajo o por encima del tope lo que hacía, en la resolución está estipulado y bien descrito, ese proceso de los que están por debajo pueden hacer esto, los que están para ir para arriba, los que están por encima van a tener que ir para abajo a través de lo que dice en los anexos de la resolución. Bueno, todo esto no pasó ahora, pero sí es nuestra idea y es nuestro trabajo que estamos haciendo para intentar hacer este proceso de adecuación a fin de año. No está confirmado, hay que seguir hablándolo, pero nuestra idea es que ustedes, por eso el tema de aranceles no terminó en el año, el tema es terminar el año antes de presentar el F1, hacer el proceso de adecuación. Esto es un tema muy importante porque ustedes piensan que este es el último aumento del año o su última variación de la cuota. Para este año sí, para el ciclo electivo 2017, pero no implica que para marzo del 18, cuando se adecue, las cuotas cambien. Bueno, este era el cuadro que estipulaba el anexo 1 de la resolución 34, que es un cuadro viejo ya, es una foto histórica, y que si ustedes tienen en una carpeta la resolución 34, debieran sacar esa hoja y poner una que les voy a mostrar ahora. La resolución 34 se ve modificada, esto es de febrero, en línea de tiempo, se ve modificada en abril por el comunicado 56. El comunicado 56 establecía un incremento, y esta es la primera modalidad. A partir de este año, un gran acierto de la dirección es no aumentar por porcentajes, sino aumentar por el mismo cuadro que ustedes ven, es muy similar al anexo 1 de la resolución 34. Es decir, ¿qué significa? Que los dos colegios que estamos acá del 80, el inicial, íbamos a aumentar 42 pesos en el mes de abril y 42 pesos retroactivo a marzo. Entonces eran 42 pesos para todos. Y acá viene, alguno podría levantar la mano y decirme, pero ¿qué porcentaje es esto? Y la respuesta que le tengo que dar yo es, no hay porcentajes acá, no hay más porcentajes. Porque si seguimos con el mismo ejemplo de dos colegios del 80%, donde la señora tiene en su colegio un curricular de 500 pesos, curricular, esto siempre es curricular, estamos hablando, no lo dije, pero esto es curricular. Si la señora tiene un curricular de 500 pesos antes de aplicar esto, y yo tengo un curricular de 1000, estos 42 pesos para ellos representan como un 8%, y para mí los 42 representan un 4%. Por lo tanto, cuando a mí me llaman y me preguntan, ¿y cuánto es el aumento? Y depende de su cuota, depende de su curricular. Entonces, ¿qué significa esto? Que este sistema de cuadrito beneficia mayoritariamente a todos los colegios que están por debajo del tope. Y mientras más debajo estén del tope, más es porcentualmente su aumento. Y no está mal, no están equivocándose, no hay nadie que le pueda decir nada. Es así, es una modalidad de incremento de pesos, no de porcentaje. Por lo tanto, hay alguno que me llamó ayer antes de venir para acá y me dijo, no, pero mi cuota aumentó como un 35% del año pasado a este. Y decime tu curricular, colegio del 70%, decime tu curricular de marzo, 600 pesos. Colegio del 70, en secundario era. Si yo le digo que aumentó, seguimos con este ejemplo de este que me llamó ayer, 65 pesos en abril y 65 retroactivo a marzo, en un curricular de 600, aumentó 10% en abril, más un 10% de marzo. Aumentó un 20%. ¿Se entiende? Y si mi colegio hubiera sido del 70 y el secundario hubiera tenido un curricular de 1300, hubiera aumentado un 5%. Por lo tanto, nadie puede hablar de porcentaje. Ni ustedes, ni un padre, ni un inspector, ni un alumno, ni nadie. Ustedes son los primeros que no tienen que hablar de porcentaje. ¿Por qué? Porque los aumentos son montos en pesos.
Entonces, trasladar pesos a porcentajes es un error. ¿Estamos? Entonces, la nueva modalidad, en mi punto de vista, acertado de la dirección de aumentar en pesos, es dejar de hablar esa costumbre que teníamos todos, que no, mi cuota tiene que aumentar un 14 y la tuya también tiene que aumentar un 14. Bueno, eso cambió, acertadamente cambió. ¿Y por qué acertadamente cambió? ¿Por qué, en mi opinión, acertadamente cambió y está muy bien? Porque lo único que hacía cuando aumentábamos porcentajes era seguir estando de la misma manera. Es decir, el que estaba muy bien iba a seguir muy bien. El que estaba bien iba a seguir bien y el que estaba hundido cada vez se iba hundiendo más. ¿Por qué? Porque a mí un 5% en porcentaje no me iba a cubrir. Nosotros cuando en las comisiones de aranceles discutimos, ahí sí hablamos de porcentaje, cuánto es el costo laboral, cuánto fue el incremento de costos laborales y no laborales, ahí sí hablamos de porcentaje. Y se busca un aumento que represente y que cubra sus costos que ustedes tuvieron, su incremento de costos que ustedes tuvieron. El tema es, y es importante, que antes se utilizaban porcentajes, pero quizás por errores de años anteriores en sus cálculos de cuota, o porque ustedes decidieron bonificar y en vez de dar una bonificación netearon y dijeron no voy a aumentar 200, voy a aumentar 100 nada más. Y en vez de aumentar 200 y bonificar 100, solamente aumentaban 100 y después no se podía recuperar los otros 100. Se estaban uniendo cada vez más. Y todos me hacen así con la cabeza porque a todos les debe haber pasado. Entonces, esto les está permitiendo a ustedes aumentar un monto en pesos. Y esto también les sirve de ejemplo, que el día que quieran aumentar y capaz que se lleva una cuota muy alta porque ustedes hacen los cálculos que corresponden y me da una cuota muy alta que realmente siempre está el valor, lo que el padre puede pagar. Esto es oferta y demanda. Yo puedo subir la cuota a ustedes de 500, me autorizan a 1000 y el padre no puede pagar 1000, puede pagar 700. Bueno, bonifican 300 y quedará siempre una cuota de 1000 con una bonificación de 300. Y si un día cambia la política de la dirección y volvemos a los porcentajes, esos 300, si ustedes los necesitan, algún día los pueden usar. ¿Se entiende? Bueno, volvemos, me voy por las ramas. Entonces, comunicado 56, primer cambio histórico muy importante y que se aprovecha mucho, es el aumento en pesos. Esto era abril más un retroactivo de junio. La leyenda tendría que tener Marzo. Perdón. Sí, perdón. Estamos un poquito. Marzo. De abril, sí. Abril retroactivo a junio hubiera sido imposible. Abril retroactivo a marzo. La leyenda de los recibos tendría que tenía que incluye retroactivo. Seguimos con la línea de tiempo y aparece, ahora sí en agosto, después de ya haber cerrado el acuerdo paritario, el comunicado 150. ¿Qué dice este comunicado 150? Rápidamente dice, se produce un incremento de este cuadrito, seguimos con la misma modalidad, obviamente con números más altos, porque el acuerdo paritario, ustedes saben, ustedes lo vieron en sus mecanizadas grandes que obtuvieron, fue retroactivo a diciembre de 2016, había mucho que pagar, entonces había mucho que recuperar. Este cuadrito del comunicado 150 tenía dos particularidades. El comunicado dice que se aplica sobre la cuota de abril, es decir, sobre la cuota que ustedes tenían acá y que habían calculado acá, con el incremento de abril más el retroactivo, con esa cuota se le suma lo de agosto. ¿Está claro? Primer dato importante. Y el segundo tema importante es que este incremento que se produce en agosto es retroactivo a junio. O sea, seguimos con el caso del colegio del 80, acá me permiten cobrar. No, acá no, acá. 114 pesos, 114 por agosto y además 114 por junio-julio. También ese comunicado hace una aclaración. Nos obliga
a que esos 228 pesos retroactivos cobrarlos en 5 cuotas, es decir, hasta fin de año, por un lado. Y por el otro lado, que el comunicado dice que ustedes deben facturar y se permite facturar la diferencia en el mes de agosto. Y esto tiene una explicación lógica también. Está muy bien el comunicado 150. Vamos a suponer que a mí la cuota que yo cobraba en agosto es 1000. Y ahora, de acuerdo a los cálculos que vamos a ver ahora, da 1200. La cuota es 1200 en agosto, pero esto salió tarde. Si ustedes ya en agosto habían facturado, ya habían muchos cobrados, algunos pendientes que son los históricos. Entonces, ustedes tenían que sacar un comunicado, una nota que Martín les mandó, diciéndole, bueno, que básicamente que la cuota a partir de agosto es de 1200 en este caso, y que los padres que yo ya pago me debe 200. Porque ya pagó 1000, me debe 200. Que los 200 pesos se pagarán, plim, 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 plim. Cada colegio pone lo que quiera. Lo importante de esto es que ustedes deben facturar por separado esa diferencia de 200 pesos. El padre que no pagó la cuota de agosto, cuando vaya a pagar, va a pagar 1200, más los intereses. El padre que ya pagó, tiene que pagar los 200 pesos, si es que lo quiere bonificar, lo puede bonificar, obviamente, pero debe los 200 pesos y tiene que ir por separado. ¿Por qué por separado? Porque ya falta poco para que venga septiembre. Y cuando el padre va a ir a pagar, ya la cuota hasta fin de año es 1200. Entonces, ¿qué el padre qué hacen todos la mayoría de ustedes por practicidad? Se lo cobran en septiembre. Entonces, ¿cuánto va a pagar el padre en septiembre? 1400. ¿Qué va a decir el padre en septiembre? ¿Cuánto? Un 40%. Locos. Lo que estoy diciendo es que el padre no puede pagar 1400 en septiembre. Por más que usted le explique que en octubre va a pagar 1200, el padre no va a escuchar y tiene razón. El padre lo único que está viendo es que tiene que pagar 1400 ahora. Entonces hay que ser claros en la comunicación. Hay que decirles que la cuota es 1200, que el que ya pagó 1000 pagará 200, no sé cómo, pero que no se puede poner en la factura. Porque ustedes también, ustedes después la factura de arancel, el recibo de arancel, te ponen diferencia de agosto 200 en un renglón. El padre no ve diferencia de agosto, no lee eso. Lo único que va a ver es que tiene que pagar 1400. Entonces evitemos problemas de comunicación, porque eso realmente es el padre le debe 200 pesos, está bien calculado, pero es un problema de comunicación. Evitemos problemas de comunicación, la cuota es 1200, el padre en septiembre tiene que pagar 1200. Los 200, nota de débito, es la diferencia, y ustedes una buena nota a los padres explicando todo este procedimiento es lo que soluciona cualquier problema de que el padre diga no, me están cobrando un 40% de la cuota y se va, y empieza toda una bola de nieve en esto que hablaban de Facebook y todo lo demás, que aparecemos en todas las redes sociales diciendo miren el colegio, ponen la foto del mes pasado 1000, ahora 1400, nadie lee todo lo que dice la factura. Cuando aparece, yo les contaba el otro día en Hudson, que decía, cuando salen, no, Edenor, la factura de Edenor me aumentó, de antes pagué 1000 y ahora 5000, y les muestran solamente el importe a pagar. Ahora, después si tuvo un cumpleaños, enchufó 7 ventiladores y estuvo todo el mes prendido la calefacción y no se fija en eso. O sea, nadie te pone el detalle de cuánto se consumió. Esto es así, sacan 2 fotos, ponen el importe y esto se viraliza. Y el problema es un problema de comunicación, no es un problema de matemática acá. Porque estamos hablando de que el padre va a pagar en los 2 casos la diferencia de 200 pesos. Entonces lo único que hay que hacer es explicarlo bien. No estoy hablando de cómo se calculó el retroactivo ni nada por el estilo. Yo estoy hablando, ustedes hacen su papel de trabajo en el cálculo y les da una diferencia. Obviamente que le da una diferencia porque hay un aumento de cuota que ustedes no pudieron cobrar porque salió después que facturaron. Y estamos hablando de cómo tienen que cobrar la diferencia. Acá lo importante es cómo cobro la diferencia. Y acá podemos levantar la mano y 10 casos distintos. Hay gente que ya me dijo que va a bonificarlo, hay gente que lo va a cobrar diciéndole al padre, páguelo antes de la matrícula, páguelo antes de que terminen las clases. El retroactivo de junio y julio se tiene que cobrar en 5 cuotas. Sí. Dentro de esas 5 cuotas, ¿cuáles son las 5 cuotas? Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Yo estoy hablando solamente de la cuota de agosto.
que incluye la quinta parte del retroactivo. Sí, a eso me refiero. Es decir, que esa cuota de agosto la tenés que cobrar sí o sí en agosto, porque si no la perdés. No, no dije eso yo. Yo lo que dije fue, no, en ningún lado dice que la perdés. Lo que dice es, usted tiene que facturarlo por separado y no unirlo con la cuota de septiembre. Informarle al padre. Claro. Informarle al padre. Pero no se puede cobrar en septiembre. Se puede cobrar cuando usted desee. De hecho, estoy diciendo que hay gente que lo está diciendo que lo cobre antes que termine el ciclo electivo. Lo que no se puede, en la misma factura, sí se puede cobrar en septiembre, pero usted le va a dar dos facturas. Una por septiembre, uno por la diferencia de agosto. En plata el padre va a pagar 1.400, pero evitamos problemas. Que cuando uno quiere buscar un problema, de esa manera, si usted le da una factura por 1.400, está buscando, es como que hay un problema de comunicación. Por más que usted se lo explique en realidad. Pero la idea de esto, o el espíritu del comunicado, en lo cual yo también estoy de acuerdo, el espíritu de ese comunicado es, hagámoslo por separado. Ya que salió 10 días tarde, ustedes ya habían facturado. Acá hay que tener en cuenta, y ustedes lo saben, que muchos colegios facturan antes que empiece el mes. Entonces el 20 de julio ya estaba facturado esto. Por lo tanto, o sea, estos son 20 días más tarde de lo que pasó. Si hay gente que me pregunta, ¿cómo yo hago todo por débito y mando todo por tarjeta? Y bueno, manden otra tirada aparte. No le manden una tirada por 1.400. Díganle que le debites 200 pesos y después que debite 1.200. Todo por separado, para que no haya problemas. ¿Se entendió?